la palabra que el Señor nos trae en esta preciosa mañana la hemos titulado, el Señor lo induce a que la titulemos de esta manera, y se llama Una batalla final. Una batalla final. Nosotros estamos batallando diariamente, amén. Todos tenemos luchas, amén. Todos tenemos batallas, y la batalla es diaria. Mi batalla es diferente a la batalla de ustedes, amén. Todos tenemos nuestras propias luchas y nuestra propia carga, pero resulta que tenemos algo en común, que a pesar de que sus batallas son diferentes a las mías y las de todos nosotros son diferentes, tenemos algo en común, que ¿sabe quién es? ¿Sabe qué es lo que tenemos en común? Que el mismo ser que lo ataca a ustedes y a mí es la misma persona, es el mismo ser, es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, como le quieran decir. Ese ser que de día y de noche nos acusa delante de nuestro buen Dios. Y nosotros tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que ser firmes. Tenemos que usar del poder y la autoridad que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para hacer frente a este ser maléfico que lo único que quiere hacer es destruirnos. Y nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿por qué el diablo es enemigo mío si yo no le he hecho nada al diablo? ¿Qué le hemos hecho al diablo? Mire, hermano, nosotros nos constituimos enemigos del diablo cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros aceptamos y le dimos el poder y autoridad a Dios, al Señor Jesucristo, para que rija nuestras vidas, para que nos guíe y para que nos permita entrar en el reino de los cielos. Inmediatamente ahí nos convertimos en los enemigos del diablo, y no solamente del diablo, de sus ángeles, o sea, de esa red, esa organización que tiene el enemigo, que son los demonios, porque no solamente es el diablo, sino son sus demonios, sus ángeles. Recordemos que el enemigo, cuando pegó contra Dios, se trajo la tercera parte de los ángeles con él, los engañó también y los arrastró también al camino de perdición. Y hay personas que equivocadamente piensan, no sé si ustedes hayan escuchado eso de: yo hice un pacto con el diablo, yo le dije, usted no se mete conmigo y yo no me meto con usted. Usted no me hace nada y yo no le hago nada a usted. No nos tocamos. Hermano, nada más alejado de la realidad y nada más equivocado que tener esta percepción o tener este tipo de ideas. ¿Por qué? Porque si el diablo no respetó a Dios, ¿usted cree que nos va a respetar a nosotros? ¿El diablo respeta algún trato? De ninguna manera. El diablo es un tramposo, un mentiroso, un engañador, amén. Desde los tiempos en que fue arrojado de los cielos, el enemigo lo único que ha tratado de hacer es derribarlo a usted y derribarme a mis hermanos. Esa es la intención del enemigo: derribar todo lo que esté apartado para el reino de los cielos. Al enemigo no le interesa, hermanos queridos, que usted de pronto esté pasando por cualquier tipo de angustia, por cualquier tipo de necesidad, por una afrenta, por una prueba, por una tribulación. Eso no le va a importar al enemigo. Pero tenemos a un Dios justo y un Padre eterno que todo lo ve y que sí le importan sus hijos, amén. Le importan sus hijos, amén. Y como le importa a sus hijos, nos ha enviado esta preciosa palabra que hoy, hermanos, vamos a compartir. Vamos a leer la Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Gloria a Dios. Apocalipsis 12. Bueno, esa palabra me he sentido como pesada, como con mucha oposición. Pero en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Nazaret, en el poder del Espíritu Santo que está en este lugar, proclamamos que la palabra de Dios va a ser expresada y va a ser enseñada conforme a tu santísima voluntad. En el nombre poderoso de Jesús.
Papito, hoy declaro, Señor mío, Dios mío, Señor, que este siervo tuyo y estos, Papito Santo bendito, tus escogidos, van a tener, Señor mío, Dios mío, Señor, una protección divina de parte tuya, Señor mío, Dios mío, Señor, que el Espíritu Santo limpia, Señor mío, Dios mío, Señor, este lugar, limpia sus aires, limpia nuestra mente, limpia, Señor mío, Dios mío, Señor, todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu, para que nada impida, Papito Santo bendito, para que nada cambie, para que nada, Papito Santo bendito, Señor, acontezca que no sea de tu santísima voluntad, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 7 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y dice la buena palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Miren lo que viene después, hermanos. ¡Ay de los moradores de la tierra y el mar! Porque el diablo ha descendido con vosotros, a vosotros, con gran ira, sabiendo que tiene... ¿Qué tiene el diablo? ¿Cómo descendió? ¿Contento? Con ira. Pero no con una ira cualquiera, hermano, dice con gran ira. Ahora sí responde la pregunta de que por qué el diablo está en contra de nosotros, por qué está airado con nosotros. Porque fue arrojado del reino de los cielos. ¿Quién no quiere estar en el reino de los cielos? Si allá lo tenía todo, pero por su rebelión, por su desobediencia, porque fue hallado maldad en él. No podía compartir el Señor el reino de los cielos con la maldad de ninguna manera. Dios es santo. El pecado y la maldad no puede estar delante de la presencia del Señor. Por eso hoy decíamos, allá en el otro lugar donde nos congregamos, en el otro templo, decía santidad a Jehová, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decía santidad a Jehová? Porque ese letrero... ¿Ah? La tribu dice, gloria a Dios, santidad a Jehová está tapado por el ramo. Sin santidad nadie verá a Dios, hermanos. Sin santidad nadie verá a Dios. Comenzamos y dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Hay una batalla, hay una guerra. Hay, hermanos queridos, una confrontación en el cielo. Dice, Miguel y sus ángeles. Miguel es una potestad, es un príncipe de Dios, es un arcángel en la jerarquía de los ángeles. Miguel es uno de los, Gabriel, Peniel, todos esos ángeles tienen una jerarquía especial en el reino de los cielos. Y luchaba este general principal del ejército de los cielos. ¿Con quién? Con los ángeles que Dios había enviado para esa batalla. ¿Contra quién luchaban? Contra un adversario. ¿Quién era? Satanás y sus ángeles también. Satanás y sus ángeles, el diablo y sus ángeles. Contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero, ¿qué dice la palabra? Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De una vez cayeron. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿A quién engaña, hermanos? ¿A quién engaña? ¿Qué dice la palabra?
Ahí la están leyendo, hermano. Engaña al mundo entero. Nosotros no estamos exentos de que vengan ideas, de que vengan pensamientos de parte del enemigo, porque él no puede posesionarnos, no puede posesionar a un hijo de Dios, pero le puedes hablar al oído. Puede de pronto colocar algo delante de su vista para que lo vea, para que de pronto entre en tentación. Digámoslo en otras palabras, nosotros los hombres, que pase una mujer llamativa y nosotros no estamos exentos de mirarla. Hasta ahí no hay pecado, hermano. El pecado es cuando usted le permite a su mente, le permite a su pensamiento que vaya más allá. Cuando dice, uy, esa está buena para lo que sea. Desde ahí ya comienza el pecado, porque comienza la tentación y nosotros permitimos eso. Pero como el Señor nos ha dado un poder que se llama dominio propio, ¿cierto? Nosotros podemos sujetar esos pensamientos y decir, no puedo pecar, no puedo ir más allá. Inmediatamente, ¿usted qué tiene que hacer? Retire la vista. Hay una conversación en la cual están hablando cosas que no edifican, un chisme, una murmuración, y usted está escuchando y de pronto usted quiere participar. Inmediatamente el Espíritu que mora en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, amén. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Inmediatamente el Espíritu Santo escucha eso, inmediatamente o usted se levanta o inmediatamente usted corta la conversación y dice, y usted puede argumentar con la palabra, porque resulta que los argumentos del enemigo se derrotan con la palabra. Y usted se va a dar cuenta que el Señor en diferentes pasajes de la Escritura dice que no quiere que entre nosotros haya murmuraciones, no haya chismes, no haya habladurías, amén. Y usted practica la palabra del Señor. Cuando de pronto usted está necesitado, pero vio que alguien botó algún dinero, se le cayó el celular, se le cayó la cartera. De pronto usted ve un dinero por ahí y nadie lo está vigilando y entra la tentación de querer cogerlo, de querer apropiarse de él. Hermano, recordemos que la palabra nos dice que los ladrones no entrarán en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué suceden tantas cosas en nuestra vida diaria, hermanos, que tienen unas consecuencias sobre nosotros? Porque muchas veces pedimos y pedimos mal. Dice la palabra que nosotros pedimos para nuestros deleites. ¿Cuántas veces la esposa no pide, Señor, que mi esposo no sea más borracho, Señor, que mi esposo no sea más borracho, Señor, que mi esposo deje de consumir ese trago que se está gastando la plata del hogar? Tenemos necesidades. Y mi esposo se la malgasta. Y le oran, y le oran, y le oran. Hermano, el argumento del enemigo es que de pronto puede ser que él toma porque su hogar está mal, él toma porque siente que su esposa le engaña, él toma porque es pobre, él encontrará algún argumento, alguna excusa para seguir en esa situación, amén. Pero entonces nuestra obligación, el derecho de las cosas, lo correcto para hacer es, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás tomando? Y entonces el enemigo esgrime el argumento y usted inmediatamente antepone la palabra del Señor y dice, ¿no sabéis que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos? ¿Se quiere ir usted para el infierno? Sí, se quiere ir para el infierno porque los borrachos, la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Cuando entra la tentación entre los novios, de pronto de tener relaciones sexuales, porque hay la tentación. Puede ser que la coloque el enemigo o puede que salga de nuestra propia concupiscencia, porque dentro de nosotros hay unas pasiones que son desordenadas, ¿cierto? ¿Hemos tenido pasiones desordenadas? Sí, hemos tenido pasiones desordenadas.
pero no podemos dejar que nuestras pasiones nos dominen. No podemos permitir eso. Y entonces quieren tener las relaciones prohibidas, pero entonces la palabra del Señor se tiene que anteponer. Y tenemos como cristianos que saber que los fornicarios, que es una fornicación, ni los adúlteros entrarán en el reino de los cielos. Amén. Dura es esta palabra, sí, la palabra es dura, hermanos. ¿Por qué? Porque es que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque no todo el mundo quiere hacer la voluntad de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos hacer una voluntad pecaminosa, queremos hacer una voluntad de naturaleza caída. Pero esta palabra, hermanos, que el Señor nos envía, dice, hay una guerra. Hay una guerra que se está presentando permanentemente y cada uno lleva su guerra. Cada uno tiene que luchar esa batalla. Por eso dice la palabra del Señor Jesucristo, le dijo, toma tu cruz y sígueme. Tu cruz, no mi cruz, porque mi cruz la estoy cargando yo. Amén. 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 Gloria a Dios, cada uno carga su propia cruz. Y nos dice que el diablo fue lanzado. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vamos a ver la palabra en Efesios 6, 11, 13. Efesios 6, 11, 13 nos dice de la siguiente manera. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra quién? Pero ¿por qué el enemigo me está acechando? ¿Por qué me está acechando el enemigo? Porque usted está aquí. Porque usted está escuchando esta palabra de Dios y porque esta palabra usted la va a atesorar en su corazón y la va a poner en práctica. ¿Qué es una acechanza? ¿Qué es una acechanza? Acechanza es estar esperando el momento oportuno para atacar. ¿De quién? Del enemigo. El enemigo está permanentemente mirándonos. ¿En qué nosotros fallamos? ¿En qué nosotros nos equivocamos? ¿En dónde nos puede colocar tentación? ¿En dónde nos puede colocar prueba para atacarnos? El diablo es espíritu. El diablo no tiene carne. Se puede materializar, pero el diablo no se cansa. Por eso dice la palabra ahí en Apocalipsis: el que acusa a nuestros hermanos de día y de noche. En todo momento. Todas nuestras acciones están expuestas. Todas nuestras acciones están conocidas. Así se meta en lo último y usted esté encerrado y usted no ve absolutamente a nadie y dice, por fin estoy solo. Voy a hacer lo que me propuse hacer y lo hace. Y resulta que nosotros tenemos una nube de testigos que nos están viendo. No podemos dejarnos engañar del enemigo. Dice la palabra del Señor que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué lo compara la palabra con el león? ¿Se han visto los especiales de la National Geographic? ¿Qué hace el león? El león comienza a analizar. El león tiene una particularidad, que tiene mucha fuerza, pero no tiene velocidad, ¿sí? Tiene como arranque, pero después de un tiempo el león se cansa. Por eso él tiene que medir y estar cerca de la presa para poderla atacar. Entonces él, lo primero que cuando viene el león, viene caminando despacio, lo hemos visto, y comienza a mirar el rebaño, sea del animal que sea. Una gacela, y ahí el rebaño de las gacelas, y comienza a mirar cuál es la despistada, la que no está mirando, la que se está concentrando solamente en comer, y comienza a analizarla, cuántas veces levanta la cabeza, y se va acercándose agazapadamente, acechando. ¿Y sabe qué es una particularidad también de este animal, de este león? Que el león no caza solo, el león caza en manada, amén.
Si el león ve una gacela por ahí a, ¿qué le digo?, 100 metros y se le tira, la gacela es más rápida. No la va a poder alcanzar. Por eso él acecha, acecha. Y ve al desprevenido. Y al que está desprevenido, ahí es el que lo ataca. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque dice que anda el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Porque así mismo las cosas que nosotros vemos, porque si es que el diablo lo está acechando, pero ¿cómo nos acecha el diablo? ¿Qué es acechar? Como cuando un león está cazando, así mismo lo está cazando el diablo a usted. Por eso tiene que tener cuidado, por eso tiene que, le estoy mostrando las acechanzas de ese enemigo. Dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ese león, de ese diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es contra las personas. Que el vecino suyo lo increpa, que el vecino suyo lo intimida, que el vecino suyo lo contrita. No es ese señor. Es la entidad que está actuando a través de esa persona para incomodarlo a usted. Que viene y le tira la basura ahí al lado de su puerta. Que barre y le echa toda su basura también a usted. Que está pendiente a qué horas entró y a qué hora salió. Que de pronto le deja el carro ahí al lado de su garaje, usted no puede salir. Que anda chismoseando por allá con los otros vecinos. Oiga, si supo que allá... Y eso que Cristiano mantiene con unos gritos y mantiene, mejor dicho, pero... de pelea en pelea. Así actúa. Y dice la palabra del Señor, no es contra la lucha, no es contra esa persona, es contra esa entidad. Y por eso nosotros tenemos unas armas, porque nosotros estamos participando en esa pelea. Así nosotros no queramos, hermano. Nosotros ya estamos inmersos en esa pelea. Desde que nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, nos convertimos en soldados del reino de los cielos. Y como usted, como buen soldado del reino de los cielos, tiene que estar preparado. Dígame, ¿cuál soldado se va para la guerra y llega a la guerra y dice, oiga, usted no tiene un fusil de repuesto porque es que se me olvidó traer el mío? Eso no va a pasar, ¿cierto? Oiga, usted no tiene unas balitas que le sobren porque es que no traje balas. A la guerra se va preparado, hermanos. Y el Señor nos ha preparado. Y dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas que se erigen, hermano. Entonces, cuando ustedes tengan esos ataques, inmediatamente usted póngase a orar. Puede hacerlo audiblemente o puede hacerlo de una manera mental, personal. Pero usted tiene que hacerle frente al enemigo. Usted tiene que hacerle frente al enemigo y no tiene que tenerle temor. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Se lo he repetido varias veces. ¿Dónde colocó el enemigo? ¿Dónde colocó Dios al enemigo? Debajo de la planta de nuestros pies. Si usted le permite que ese enemigo se levante de ahí, ya es cosa suya. Pero Dios se lo colocó ahí debajo. El enemigo no tiene ni poder ni autoridad sobre usted. Y por eso dice la palabra del Señor, vestidos con la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes, en los aires. Recordemos que el Señor Jesucristo estaba predicando y estaba hablando con los apóstoles después de la resurrección y dijo, un momentico, me tengo que ir, porque ya viene el príncipe de este mundo y no tiene nada que ver conmigo. Amén. Y estaba también el Señor predicando y dijo que como no tiene la luz
con las tinieblas, ¿qué comunión tienen? Dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Dios con Belial. Ninguna. Nosotros como miembros de este bando no podemos estar militando también en el otro bando, porque estaríamos en doble militancia, ¿cierto? Seríamos, aquí estamos jugando nosotros. O estamos aquí o estamos allá. Quien conmigo no es, contra mí es. Quien conmigo no recoge, desparrama. Y el que no está conmigo, no está conmigo, está con el otro. ¿Con quién estamos nosotros, hermanos? Obviamente nosotros decimos que estamos con Dios. Y como hijos de Dios y como soldados de Cristo, del reino de los cielos, tenemos unas órdenes que cumplir, hermanos. Tenemos una misión. Tenemos un ministerio por desarrollar. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Nos va llevando por diferentes caminos, apartándonos del único camino. El único camino para llegar al Padre es el Señor Jesucristo. Y hay personas, hermanos, que se dejan obnubilar, que se dejan engañar por los destellos que ofrecen el mundo. Llámese fama, llámese dinero, llámese profesión, llámese como lo quiera llamar, hermanos. Pero hay muchas personas que caen en esas acechanzas, en esas estrategias del enemigo, descuidando que la relación que debemos tener con Dios. Imagínense en una relación de novios, donde el primer encuentro que tuvieron le dijo, es que usted me gusta mucho. Y me dijo, yo tengo el mismo sentimiento con usted también me gusta mucho. Le dijo la muchacha, el muchacho, la muchacha. Nos gustamos mucho. Y continúa la relación. ¿Usted cree que solamente con haberle dicho a ese, es que yo te amo, yo también te amo? Con ese te amo, ¿van a durar 1 año, 2 años, 3 años? No, de ninguna manera, ¿cierto? Tienen que estarse refrescando, recordando, te amo, yo también te amo. Papito, ¿me quieres? Sí, te quiero, mi amor. ¿Y tú me quieres? Sí, mamita, te amo. Te quiero, te adoro. Quisiera pasar el tiempo que me resta de mi vida al lado tuyo, cuando es de Dios la relación, amén. Cuando el Señor nos presenta a nuestro idóneo, o nuestra idónea. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que lo que Dios une, no lo separará. Y por eso hay matrimonios tan sólidos, como por ejemplo de mi hermano Luis allá. ¿Cuántos años de matrimonio, hermano Luis? 47. Gloria a Dios. O sea que dentro de 3 añitos comemos ponqué de 50. Gloria a Dios. Medio siglo. Bendito sea Dios. Bendito alabanza a nuestro Padre. Relaciones duraderas, hermano. Cuando encontramos, cuando escuchamos la voz del Señor y cuando nosotros, y ni siquiera es que sea por nosotros, hermano, cuando nosotros nos acercamos a Dios, dice, todas las cosas que le suceden al justo, le suceden para bien. Ahí sí apelamos a ese refrán popular que tiene algo de sabiduría, dice, al que le van a dar, le guardan. El Señor nos ha guardado, amén. El Señor nos ha guardado, ¿verdad? De lo de Él. No tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino tenemos esa lucha contra todas estas organizaciones. Ese establecimiento del reino de las tinieblas es una jerarquía, hermano, pero bien organizada. Allá no es que el diablo le diga a uno de los demonios, vaya y acose a ese, ay no, yo no voy, mande a fulano, mande al otro demonio, no, inmediatamente están orando. ¿Y cómo son de orar? ¿Cómo son de consagrados esas personas que le sirven al enemigo? Hay iglesias que le sirven a Satán, amén. Hay iglesias satanistas, ¿sí sabían eso? Sí, hermanos, hay iglesias que no adoran a Dios, adoran al diablo. Y allá tienen la cruz invertida y hacen sus rezos y hacen todas sus cosas y hacen sacrificios en honor del diablo. Y ayunan. Y ayunan y oran. Y se levantan no a las 5 de la mañana, a 6 de la mañana, como el cristiano, 8 de la mañana, 9 de la mañana, el cristiano perezoso. No, esos están consagrados
2, 3 de la mañana, 1 de la mañana, ya están orando. Y no una oración pequeñita, es una oración de 2, 3, 4 horas intercediendo también para que la maldad se extienda, hermanos. Les cuento que hay eso. Y por eso el Señor nos está advirtiendo. Su lucha no es contra lo que usted ve con las cosas que usted ve. Hay hombres malos también. Mujeres de corazón perverso, los hay. Pero la lucha no es contra ellos, la lucha es contra lo que están representando ellos, porque ellos son la representación del reino de las tinieblas. Pero Dios también tiene la representación del reino de los cielos. ¿Dónde están los representantes del reino de los cielos? Amén. Amén, gloria a Dios. Nosotros somos los representantes del reino de los cielos y tenemos también una misión que es extender el reino de los cielos, llevar el evangelio a toda criatura que se convierten, gloria a Dios, que no se convierten. La lucha es individual y la salvación también, hermanos. La salvación también. El pecado no se hereda. Amén. El pecado no se hereda. El pecado se comete. Se comete. Y la palabra del Señor en varios apartes de su escritura dice: mía es el alma del Padre y el alma de los hijos. Los hijos no llevarán los pecados de su padre, ni el padre es responsable por el pecado de sus hijos. Amén. Eso lo dice la Biblia y yo le creo. El alma que pecare, esa alma morirá. Amén. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Cómo podemos nosotros entonces pensar? Porque eso es un engaño del enemigo también. El pecado original, el pecado que se traspasó a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿cierto? Entonces el niño que nace, inmediatamente nace con el pecado original, ¿sí? Es la percepción que se tenía. Pero de acuerdo con la palabra del Señor, el pecado no se hereda, el pecado se comete. ¿Qué pecado puede tener un recién nacido? ¿Qué pecado tiene? Ningún pecado, porque no ha hecho nada, ¿cierto? Y si dice, y los pecados de los padres serán sobre sus padres, y los pecados de los hijos tendrán que responder sus hijos, pues una criatura inocente no puede cargar un pecado original. Porque entonces estaría contradiciéndose la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es muy clara. Jamás se contradice, porque Dios es un Dios de orden. Matemáticamente, desde cualquier punto que se mire, la palabra de Dios es perfecta, perfecta, porque es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. La Biblia en ninguna parte se contradice. En ninguna parte hay instrucciones contrarias a cómo nosotros debemos comportarnos, cómo debemos ser guiados y cómo tenemos que dar testimonio a través de nuestras acciones. Amén. Entonces, como nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra todas esas organizaciones satánicas, diabólicas, nos dice la palabra del Señor: póngase la armadura. Y dice, por tanto, tomad, versículo 13 del capítulo 6 de Efesios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Por qué? Porque el Señor nos envía esta palabra, porque dice: yo a ustedes no los mandé sin balas y sin fusil, yo a ustedes les di y los vestí y les di un poder y una autoridad. Yo los doté a ustedes con una fuerza especial que el enemigo no puede resistir. Las armas de su milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza que se levante. Todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios va a ser destruido, va a ser desechado, porque Dios así lo dispuso.
estamos protegidos, tenemos las armas necesarias para hacerle frente al enemigo. Dígame una arma que nosotros tenemos. ¿Cuál? La palabra, gloria a Dios, esa es una arma. Esa arma se llama la espada. Aquí la representa la Biblia como la espada. Dice, tomad, en el versículo 17 del mismo 6 dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, cuando usted confiesa la palabra, cuando usted recita la palabra del Señor, usted tiene una espada de 2 filos, más cortante de 2 filos. ¿Y qué hace esa espada? Penetra la carne, los huesos, las coyunturas, es más, hasta parte el alma. Amén. ¿Ok? Con la palabra del Señor tenemos, esa es un arma, la palabra de Dios. Otra arma, ¿cuál? La fe. Sí, la fe puede ser un arma espiritual, claro. Sí, La sí. oración. La oración, gloria a Dios. El ayuno, la intercesión. Todas estas armas que no son físicas, son con las que nosotros tenemos que enfrentarnos al enemigo, porque ya estamos metidos en la guerra. Quiera usted o no quiera, está metido en la guerra. Si usted se descuida, viene el enemigo, las acechanzas, las estrategias, las argucias del enemigo y lo devora. Pero si usted es un cristiano preparado, un cristiano fuerte, un cristiano apercibido, como nos decía la palabra del Señor, usted le hace frente al enemigo, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Pero esta palabra yo ya me la sabía, yo ya la he visto como 3, 4 veces. ¿Cuántas veces le dice usted a su novia que la quiere? Muchas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces le dijo a su esposa que la quiere? Muchas veces. ¿Cuántas veces le dice a usted a sus hijos que los quiere? Muchas veces y de diferentes maneras. ¿Alguno de ustedes aprendió las tablas de multiplicar la primera vez que los vio? ¿Las aprendió de una vez? Nadie, ¿cierto? Yo tuve el placer y el privilegio de tener un padre muy consagrado, que tenía una correíta gruesita, y nos llamaba, venga para acá, por nombre, no en grupo, por nombre, venga, Huguito, venga, repasemos las tablas. Y una vez iba abriendo la hermana y iba sacando la correa. 4x4, sí, tenga. Oiga, palabra, yo aprendí las tablas de multiplicar gracias a mi papito y a mi mamita también. Mi mamita sí era más cariñosa, mi mamita nos trataba con más amor. Mi papá era lo que tiene que ser, el rey sacerdote de su casa, y lo ejerció muy bien. Entonces, a muchos de nosotros aprendimos las tablitas así, de una manera especial. Cada uno aprendió de diferentes formas, pedagógicas y no pedagógicas. Entonces, como nadie aprende de la noche a la mañana, y hay unas partes donde el Señor quiere hacer más énfasis, por eso nos vuelve a enviar la palabra. ¿Cuántas veces salen nuestros hijos de la casa y usted le dice, tenga cuidado, no descuide su celular, que no se le acerque a nadie, no le reciba nada a nadie? ¿Les decimos o no les decimos eso a nuestros hijos? Se lo decimos. Y es por eso, y ni siquiera por eso, nuestros hijos, imagínense que me robaron el celular. Mientras vinieron me robaron el celular. O pasó y estaba hablando con el celular en la calle, pagaron y me lo raparon. No, me metí por una calle donde había unos tipos y me atracaron. Pero yo no le dice, pero es que le dije que no hiciera eso, pero ahí lo hacemos. ¿Sabe cuántas veces, recuerdan cuántas veces la palabra del Señor nos dice en la Biblia, no temas? 365, gloria a Dios. 365 veces dice la palabra no temas. Por eso si el Señor envía esta palabra y usted ya la sabe, usted ya tenía conocimiento, es porque Dios quiere que a usted se le grabe, que le dé la suficiente importancia de que el enemigo está pendiente de usted, acechándolo.
emboscándolo y tirándole dardos de fuego. Dijo por ahí alguno de mis hermanos, dijo, la fe es un arma que tenemos, claro, tenemos armas de ataque y tenemos armas de defensa. Y el escudo de la fe es una defensa. Aquí lo dice también en este pasaje del capítulo 6 de Efesios. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis, versículo 16 del capítulo 6. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. De hecho, les hemos recordado que el dardo, que es un dardo, es un elemento diseñado con una punta aguda, una punta especial, es diseñado para que se clave, ¿cierto? Para que quede anclado. De hecho, el dardo en sí mismo es un arma, porque cualquier dardo que se lance, si nos cae a la piel, nos puede quedar pegados ahí, nos causa una herida, ¿sí? Dice, pero aparte de que el diablo le lanza ese dardo, le lanza ese elemento, todavía lo contamina más, lo hace más peligroso, porque son dardos ¿de qué? De fuego, dice la palabra. Y no es uno, dice todos los dardos de fuego, muchos le está tirando acá. No dice, lo coge usted de tiro al blanco. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero tome usted el escudo de la fe para que pueda apagar esos dardos. Entonces tenemos nuestra defensa también, amén. Tenemos nuestras armas defensivas. Gloria a Dios. Había una introducción que no la puedo dejar pasar. Dice, Dios tiene cuidado de sus hijos. Es por eso que Él desea que la sabiduría suya, o sea, la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo es corrompida, ¿sí? Es maligna, es demoníaca la sabiduría del mundo. Pero la de Dios es perfecta. Él desea que la sabiduría suya prevalezca en su pueblo y le pueda servir en el momento indicado. Por eso es esta palabra, hermanos. Por eso es esta palabra. Nos habla en Apocalipsis que tenemos una lucha. Y aquí vuelve nuevamente el verso 12 a decir, no tenemos lucha contra sangre y contra carne. ¿Qué es lucha? ¿Qué es lucha? Lucha viene, la palabra lucha del hebreo mabak. Así se llama lucha en hebreo o palí en griego. ¿Qué es esa lucha? Lucha es pelea entre dos o más adversarios. Es una lid, es un combate, es una contienda, es una disputa, es una oposición, es una rivalidad. Son acciones hostiles entre dos contrarios, entre dos bandos, que se oponen el uno al otro. Esfuerzo que se hace para resistir una fuerza hostil o una tentación. Todo eso es lucha, hermano, y estamos sometidos a eso. Y hay muchos que andan por la vida tan tranquilamente. Ay, gracias, Señor, que no estoy diciendo que no lo vamos a hacer. Gracias por el alimento, gracias por el vestido, gracias por el techo, gracias por el trabajo, gracias por bendecir la obra de mis manos. Gratitud, tenemos que hacerla, debemos hacerla, honramos al Señor por eso. Pero Dios no quiere que nosotros estemos descuidados, desapercibidos, desatentos, ignorantes de que ese enemigo está pendiente de nosotros y nos quiere hacer caer. Y como cristianos tenemos también tribulaciones, tenemos pruebas, porque ¿quién no se enferma? Ayer estaba hablando con mi esposa, por la noche también, hicimos un espacio en la preparación de la palabra, y me dice, pero Dios ha prometido cuidarnos. Digo, sí, Dios promete cuidarnos y Dios promete protegernos.
Le dice, entonces nosotros podemos andar por cualquier parte sabiendo que Dios nos guarda, y podemos andar por cualquier parte sabiendo que Dios nos guarda. Pero Dios nos dio un libre albedrío, ¿cierto? Y Dios sujetó este mundo a unas reglas, ¿cierto? Una de las reglas que no podemos romper es la regla o la norma de la gravedad, ¿cierto? Si yo suelto este micrófono, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde? No se va para arriba, ¿cierto? Se va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad, que no se puede romper, indica que todo lo que se cae, entonces ya decía, pero en los globitos, ¿cómo se van para arriba? Eso es otra cosa diferente. Pero realmente todo lo que tenga peso, que sobrepase la densidad del aire, se va hacia abajo. El globo se va para arriba porque está inflado con helio, con aire. No, usted infla con su boquita, con su propio aire de sus pulmones, infla un globo y ese globo no se va para arriba, ¿cierto? Permanece en el piso, ni siquiera flota. Se va para el piso. Pero si lo inflamos con helio, que es un gas que es más liviano que el aire, entonces por eso se va para arriba. Dice, pero yo he visto plumas que también van ahí por el aire, porque así es el pensamiento de nosotros, a buscarle el contrario. Entonces sí, la pluma va en el aire y puede permanecer por cierto tiempo en el aire, pero entonces si las plumas no cayeran, estaría todo el ambiente lleno de plumas, porque no caerían, ¿cierto? Llega un momento donde ya llega el poder, el peso de la pluma, y cae, así la pluma sea peso pluma, cae. Entonces hay unas cosas en las cuales Dios ha sometido y tiene unas normas que no se pueden romper. Cuando se estrella el bus, hay un accidente de tránsito mortal con una flota, digámoslo así, un ejemplo, que ha sucedido. Van cristianos y no cristianos, todos se mueren. Se murió el cristiano y el no cristiano. Se cayó un avión. Van cristianos, ateos, mormones, como se llame, se cayó el avión. Y van los cristianos, también se muere el cristiano. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Hay cristianos que han muerto en accidentes de tránsito? Sí. Sí. ¿Y hay cristianos que se han salvado? Sí. Pero hay conversos que también se han salvado. Sí, se han salvado. Porque el Señor no puede romper esas normas. ¿Hay cristianos que se enferman? Sí. Pero si Dios dijo que se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, sí, se llevó todas las enfermedades en la cruz. Recordemos que el Señor Jesucristo nos da promesa de que nosotros vamos a ser librados de todas esas enfermedades, hermano, pero desafortunadamente, ¿se acuerdan este salmista, Julio Melgar? Consagrado al Señor, le dio cáncer y se murió. ¿Pero por qué Dios no lo salvó? La soberanía de Dios. Dios es soberano. Pablo le dijo, le he pedido 3 veces al Señor que me cure mis ojos, que me quite este aguijón. Y el Señor, ¿sabe qué me dijo? Bástate mi gracia. No fueron 1, no fueron 2, fueron 3 las que le dijo. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, por causa de tu enfermedad, no tomes más agua, toma vino. Estaba enfermo de su aparato digestivo. No sé qué enfermedad tenía porque la Biblia no lo relata, pero se enferman. Los cristianos también nos enfermamos. Pero es mejor enfermarnos con Cristo que enfermarnos sin Cristo. Amén. Amén. Porque tenemos la esperanza de que el Señor nos va a sanar, de que el Señor nos puede curar, que el Señor está actuando ahí. Y nos pasa por diferentes circunstancias, por diferentes pruebas de la vida. La pérdida de un ser ha sido utilizada por Dios para arrimar a esa familia a los pies de Cristo. Amén. Porque en los momentos difíciles, en los momentos críticos es cuando nos acordamos de que tenemos ese Dios. Porque cuando tenemos hambrecita, ay Señor, ¿cierto? Cuando nos falta el trabajo, Señor, el trabajo.
Cuando se nos vea un ser querido, ay Señor, mire esto. Y así sucesivamente. En las pruebas fuertes, Dios utiliza para acercarnos a Él. Entonces, dice, Dios es soberano para todas sus cosas. Y esas luchas, esos combates, esas rivalidades, esas acciones entre esos dos bandos, está permanentemente en nosotros, hermanos. Y tenemos que estar preparados, vestidos con la armadura de Dios. ¿Recuerdan cuál es la armadura? Ay, ya me la sé, pero se la voy a leer, así usted ya la sepa. Dice, estad pues firmes, esto es Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos la verdad. Muéstreme, como la palabra dice que nuestras armas no son carnales, usted no puede ver la verdad, usted tiene que practicar la verdad y tiene que vestirse, ceñirse sus lomos, dice, que es ceñirse su armadura, que usted protege todos sus órganos, donde están sus entrañas, desde el cuello hasta aquí, hasta esta parte, tiene que tener esa armadura puesta, que es la verdad, es espiritual lo que Dios nos está hablando acá. Pues usted no puede ver verdad, no puede comprar verdad, pero puede andar en verdad, puede practicar verdad, y tiene que decir siempre la verdad. Amén. Vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Usted imagínese espiritualmente, porque es que la armadura de Dios no es física, la armadura de Dios es espiritual, porque nosotros tenemos, la guerra es espiritual. Ahí lo dice, que la guerra no es contra carne, sino contra esas entidades espirituales que nos están atacando y nos atacan permanentemente y nos sacan. Mire cuántas personas no se han ido de la iglesia, hermanos, que porque les salió un mejor trabajo, que porque les salió esto, que les salió el paseo, que les salió, y siempre el enemigo les coloca cosas ahí para que no asistan a la iglesia, porque es una lucha permanente que nosotros tenemos, permanente. Él quiere alejarlos, él no quería que ustedes participaran de este mensaje. No sé cuántos de ustedes tuvieron oposición para llegar a este lugar. Pero el enemigo no quiere que usted conozca esta verdad, porque usted, conociendo esta verdad, usted va a ser libre. Porque Dios nos sacó de las tinieblas ¿a qué? A su luz. Admirable la luz de Cristo. Admirable lo que está haciendo en esta preciosa mañana. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Batalla final. Tenemos que estar perseverando en todo tiempo, hermanos. Tenemos que estar, mejor dicho, preparados con la espada lista. Es más, nosotros tenemos que estar apercibidos allá como ese pistolero, como ese cuchillero allá, espada acá y espada acá también, hermano. Porque el enemigo no le da tregua. Es más, el enemigo no va a tener de usted misericordia ni compasión. A usted lo tiró inmediatamente, hasta los mismos hermanos se le van encima. Porque ese refrán o ese dicho que dice que los cristianos es el único ejército que remata a los heridos, es verdad, hermanos. Muchas veces cae alguno de nuestros hermanos y inmediatamente comienza, ay, tan santo que era, y tan bonito que decía, y tan bien que hablaba, y mire que es quedándoselas de santo, y mire, allá lo pillaron en tal y tal cosa. En vez de irlo a coger, hermano, venga, Dios lo perdona, Dios lo fortalece, Dios lo quiere levantar, venga, no se aparte, no se vaya, venga, no permita que el enemigo permee su vida, venga, oremos por eso, oremos por esa causa, hermano. La persona que roba
Dice, ay, no es que roé por necesidad, argumento del enemigo. Amén. Argumento del enemigo. ¿Quién es nuestro proveedor? Dios. Dios es nuestro proveedor. Nuestra provisión no depende de nosotros mismos. Es Dios enviando provisión diaria. Diaria. Porque la salvación no se gana por obras. No es porque usted sea bonito, porque usted hace una cosa, hace la otra, que usted ya es digno del reino de los cielos. La salvación es un regalo de Dios. De gracia se recibe. De gracia nos la dio Dios. Gracias. Gracias, Señor. La alabanza nos decía, quiero conocer a Dios, quiero conocer a Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Dios nos está abriendo nuestros ojos en esta preciosa mañana, hermanos. Qué espantoso, hermano, es que nosotros ignoremos estas advertencias que nos hace el Señor. Ignorarlas nos puede causar muerte física y muerte espiritual, hermanos. Ignorar lo que el Señor nos dice. Vámonos a Lucas 10, 17 y 19. Lucas 10, 17 y 19 nos dice lo siguiente. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, gloria a Dios. ¿Cierto? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el poder que nos ha dado el Señor aquí nos lo está confirmando. Los demonios se tienen que sujetar a nosotros. Usted puede echar fuera a esos demonios que de pronto tiene en su casa y usted no sabe que los tiene. ¿Por qué? Porque usted anda por allá pensando en que todo está bien. Está en una guerra, está en una batalla, está en una lucha permanente. Y gana el que esté apercibido, el que esté advertido, el que esté preparado. Porque le cayó el enemigo al soldado, ¿y qué le hizo? Le quitó la vida. Al contrario, le quitó la vida, le arrebató su vida, lo sacó del juego, game over, se fue para el otro lado. Los demonios se sujetan no a nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y les dijo, ¿quién dice aquí? Está hablando el Señor Jesucristo de Nazaret. Dice, yo veía a Satanás caer del cielo, ¿como qué? Como un rayo. El Señor Jesucristo estaba ahí en ese momento cuando el Padre echó al enemigo, lo sacó de los cielos. Jesús estaba ahí y por eso Él les dice, yo veía a Satanás, yo estuve presente, yo fui testigo como mi papá echó a ese enemigo que le quería usurpar el trono, que quería hacer el trono por encima de Dios. Amén. La bendición, verso 19. He aquí, os doy potestad. Reciba conmigo, hermanos queridos, diga, yo tengo potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Aquí está. Poder y autoridad delegada de parte del reino de los cielos para nosotros. Para nosotros. La espada en la funda, en el cinto, no representa ningún peligro. Ay, gracias, Jesús. La espada guardada no representa ningún peligro para el enemigo. La utilizamos como una arma
cuando nosotros la confesamos, cuando nosotros la vivimos, cuando nosotros la escribimos, cuando nosotros le hacemos frente al enemigo. Ahí le decimos, mire, aquí tengo la espada, que es la palabra de Dios. Y usted no puede venir a mi casa porque mi casa y yo le serviremos a Jehová. Y no temeré ni desmayaré porque Jehová está conmigo donde quiera que yo vaya. Y tengo palabra del Señor que si yo estoy con Cristo, nadie me puede hacer frente. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Lo que Dios ha cogido en su mano, no lo arrebatará nadie. ¿Quién le puede abrir la mano a Dios? Dígame. Nadie, ¿cierto? Hermano, este mensaje es un poquito extenso para tratarlo en un solo servicio. Si a usted le ha impactado este mensaje, le invito a que nos acompañe el próximo domingo. Amén. Vamos a continuar este mensaje el próximo domingo porque nos extendimos un poco y sabemos que también ustedes tienen una organización, tienen también cosas que hacer, y gloria a Dios. Dios es un Dios de orden y nos invita también a que la palabra tiene que quedar bien cimentada, hermanos. Aquí no es un brochazo y ya salga y lea versículos sin darle la trascendencia y el poder, las perlas que el Señor nos da, ¿sí? Usted no puede llegar y pedir allá en el restaurante que a usted le gusta, en la mesa que le gusta, la comida que le gusta, y llegar allá y devorarse todo eso de una sola vez. De ninguna manera. Usted tiene que disfrutarlo, tiene que saborearlo, tiene que deleitarse en eso, hermanos. Entonces, deleitémonos en la palabra del Señor y démosle el tiempo que se merece. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos.